Hola, hola, hola. Bueno, buenas tardes, buenos días desde Latinoamérica si nos estáis viendo. Bienvenidos a un segundo episodio de Fashion Football TV. Después de una semana volvemos a estar aquí en directo en Twitch, donde vamos a tratar diferentes temas de la actualidad deportiva, en este caso de fútbol, obviamente, donde vamos a ver diferentes temas que se están trabajando o se están dando un poco en las noticias de la prensa nacional e internacional, pero lo abordaremos desde un punto de vista diferente. En este caso, desde un punto de vista más analítico, más científico y con más rigor con nuestros expertos en Efficient Football en este caso. ¿De qué hablaremos hoy? Hablaremos un poco del tema que hemos hablado en el programa anterior, en este caso las pretemporadas, un punto en el que nos encontramos ahora mismo la mayoría de los equipos, por lo menos en la parte europea y en la parte de Latinoamérica, donde también se están dando algunos ajustes, sobre todo a nivel de fichajes, como hemos visto, por ejemplo, con el de Luis Suárez en Nacional de Montevideo. En este caso, vamos a tratar del tema de la pretemporada desde un punto de vista de giras y de cómo enfocan las pretemporadas los equipos profesionales. Veremos un poco las diferencias que tienen cada uno de ellos, tanto a nivel más top, como puede ser Barça, Real Madrid, Atlético o equipos de la Premier League, y veremos un poco también cómo lo hacen otros equipos de menor nivel a nivel salarial, por ejemplo, a nivel económico, de cómo lo estructuran en sus diferentes giras a lo largo de España, Europa o incluso Latinoamérica y Asia en este caso. Veremos también un poco, analizaremos, siguiendo el hilo de la pretemporada, con nuestro experto Pepe sobre el Profe Ortega. La semana pasada analizábamos un poco cómo lo hacía Pintus en el Real Madrid. Esta semana toca hablar sobre el Profe Ortega y su método de trabajo, que ya de sobra conocido, pero esta vez intentaremos profundizar y verlo desde un punto de vista más, desde la parte de la preparación física, más analítica y más científica en este caso. Nos profundizaremos también un poco pretemporada, pero esta vez desde la parte práctica, como hicimos semana pasada con Alex, con nuestro experto en valoración, prevención de lesiones y fuerza, y veremos un poco qué test o qué valoraciones podemos hacer en prevención de lesiones y qué test y de valoraciones podemos hacer en la parte de condicional en este caso. Y añadimos un tema nuevo en este programa, que es la parte de más desenfadada o no tan rígida a nivel científico en este caso, y analizaremos un poco, como hacíamos en Instagram hace unos meses, en esa parte de los lunes, veremos un poco los fichajes más underdogs o los fichajes más diferentes que no están tanto en prensa actualmente, como puede ser la parte de Cristiano Ronaldo, Mbappé, etc. Veremos un poco algunos casos especiales y por qué nos llaman la atención con nuestro experto Bryce, que presentaremos más tarde, y también veremos un poco de historia, porque hay que saber de dónde venimos para entender un poco el fútbol que tenemos actualmente, y veremos un poco la historia del fútbol enfocada en Herbert Chapman, un entrenador que dio bastante que hablar hace muchos años, en este caso, en los albores del fútbol, y veremos cómo lo enfocaba él, la parte táctica, cómo revolucionó el fútbol y qué entrenadores se han fijado en él actualmente para llevar un poco esa parte del fútbol de antes a la actualidad. Entonces, estos son un poco los puntos que tenemos hoy en día, o en el programa de hoy, y enfocaremos un poco todo el tema de la pretemporada, y con lo cual podemos empezar ya a dar paso a nuestro primer colaborador, que en este caso ya lo conocéis, Pepe, experto en la parte de preparación física, prevención de lesiones y fútbol femenino. Y en este caso vamos a empezar hablando sobre un poco las pretemporadas que decíamos antes de sus equipos top y cómo la estructuran. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, nada. Un placer volver a estar con vosotros en un programa más y nada, vamos a ver si vemos ahora cómo están funcionando las pretemporadas y cómo, sobre todo la pretemporada del profe Ortega, como él mismo lo explica en alguna charla, se estructura en estas semanas. Vale, si te parece empezamos un poco hablando sobre las pretemporadas que estamos viendo actualmente, sobre todo con esos equipos top, que vemos que, por ejemplo, el Barça está ahora, por ejemplo, en Nueva York, ha estado también antes en otras partes de Estados Unidos, el Real Madrid también sus típicas giras por Asia, pero lo que queremos saber es realmente cómo son esas pretemporadas en esos equipos, ¿no? Cómo influyen a nivel de preparación, sobre todo, qué necesidades tienen y por qué las enfocan de esa manera. Sí, bueno, la realidad es que este tipo de pretemporadas que se realizan tan lejos del país de origen viene a ser la mayoría por unos intereses económicos sobre todo en estos equipos, ¿no? A nivel patrocinios, a nivel competiciones
igual que hay muchas pretemporadas, además de Estados Unidos, en zonas cercanas a Qatar, etcétera, etcétera. Es unos patrocinios que pagan ese dinero porque esos clubes vayan allí, hagan amistosos entre ellos, como el que ha habido Real Madrid y Barcelona, para dar más visibilidad y conseguir pues, que la afición de Estados Unidos, que nunca ve en directo ese tipo de partidos, pueda verlos en su propia ciudad, en sus propios estadios, puedan conseguirlo. ¿Y en qué se basan un poco esas pretemporadas? Porque entendemos que obviamente una pretemporada que implica tantos viajes, sobre todo transatlánticos, y luego, por ejemplo, en un país de Estados Unidos que al final implica largas horas de vuelo, a nivel condicional o a nivel de preparación realmente de esa pretemporada, ¿cómo puede influir a nivel físico, a nivel condicional de los equipos? Sí, lógicamente, al final el estructurar una pretemporada teniendo en cuenta tantos viajes, tanto el tiempo de descanso, tantos internacionales que vuelven de competiciones veraniegas, en este caso no ha habido porque el Mundial es en verano, pero bueno, son muchos factores que gracias a que esos equipos tienen tantos recursos se puede permitir el tener mucha gente, muchas personas, muchos fisios, muchos médicos y preparadores físicos para poder individualizar lo máximo posible esas cargas. Y en este caso, estas pretemporadas, lo que se dedica a hacer es intentar equilibrar bien el trabajo de fuerza-resistencia con el trabajo, o mejor dicho, con el descanso de los jugadores, para evitar en la medida de lo posible las lesiones, lógicamente, desarrollando el equipo, consiguiendo una adaptación, un acondicionamiento, que en 6 semanas hagan lo mínimo, o sea, no haciendo lo mínimo, lógicamente, pero haciendo una base, puedan conseguir de cara al principio de liga. ¿Y qué diferencias podemos ver con respecto a otros equipos, por ejemplo? En este caso que hablábamos antes un poco de esos equipos top, ¿no? Que tienen que hacer esas giras un poco por la parte comercial, la parte de patrocinios, pero también vemos ahí que también hay otros equipos, por ejemplo, de segunda o equipos con menos recursos económicos a nivel de giras que no tienen la necesidad de hacer ese tipo de giras tan largas. ¿Qué se diferencia, por ejemplo, o qué factores debemos tener en cuenta para realizar ese tipo de equipos? Sí, a ver, al final realmente hay clubes que se van simplemente a otra zona de España, o bien para salir un poco de la rutina. Al final una pretemporada son muchas semanas sin competir, viéndose las mismas caras, por así decir, en el mismo vestuario mucha gente, y salir de esa rutina es uno de los factores clave también a tener en cuenta para mejorar el aspecto social o el aspecto psicológico de los jugadores. Además, hay equipos o en ciudades, por ejemplo Sevilla, que hace mucho calor, Córdoba, que salen de esa ciudad y simplemente el hecho de irse a una zona costera ya les hace disminuir la temperatura y poder optimizar un poquito mejor esa calidad de entrenamientos, no tener que entrenar tan temprano o tan tarde, siendo tarde-noche. O hay, según qué pretemporadas, que se realizan para obtener o poder jugar partidos competitivos. Al final, el hecho de desplazarte para jugar un partido en Barcelona o un partido en Coruña, pues es bastante difícil, y si consigues hacer una concentración donde haya varios equipos, como en las instalaciones de Pinatar Arena, y conseguir varios partidos amistosos en una semana, pues conseguirás partidos competitivos, además de que disminuirá la presión psicológica de los jugadores. Perfecto. Si te parece, entramos un poquito más en ejemplos de pretemporada. En este caso, como comentaba antes en el índice, hablamos un poco en este caso del profe Ortega, ¿no? Cómo está haciendo la pretemporada Atlético de Madrid, que también es un caso bastante peculiar, porque al final siempre se ven esas imágenes de Los Ángeles San Rafael, las curiosas imágenes de los jugadores sufriendo. ¿Cómo es la pretemporada del Atlético de Madrid en este caso? Sí, bueno, pues el propio profe en una de sus charlas lo dice, que bueno, él siempre empieza fijándose unos objetivos, los cuales puedan valorarse, ser tangibles por parte del cuerpo técnico. No es lo mismo llegar a ganar una competición, tiene que ser algo que se pueda ver día a día. Y además de eso, ver el calendario al cual van a enfrentarse, porque como él mismo dice, no es lo mismo jugar en una jornada 3 un derbi que jugarlo en la jornada 10. La pretemporada va a tener que ser diferente. A partir de aquí, lo que él aconseja, y en la realidad que todos los preparadores físicos deben hacer, es, si alguien no siente que deba ser que esa forma de trabajo sea su forma más cómoda de trabajar, no tiene por qué aplicarla a su equipo. Lo que es bueno para el Atlético de Madrid no quiere decir que sea bueno para nuestro equipo de tercera ref o de primera regional.
todos tenemos que individualizar nuestro trabajo. Siempre utiliza una semana por completo para una serie de ajustes. Él lo llama la semana de ajuste. En esta semana de ajuste lo que se dedica a nivel físico es a trabajar la propiocepción, el trabajo de core, el preparar esas articulaciones o esa técnica de ejercicios para mejorar la calidad de movimiento y con algún estímulo aeróbico en esa primera semana de pretemporada, evitando acciones muy intensas en la medida de lo posible para evitar lesiones. A partir de ahí es cuando se da el stage de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, que siempre suele coincidir con las 2 semanas de acumulación que tiene el profe, o mejor dicho, tiene el cuerpo técnico de Atlético de Madrid en pretemporada. Esas 2 semanas de acumulación, como digo, se producen en Los Ángeles de San Rafael y van muy orientadas a el trabajo de resistencia, aunque también incluye trabajo de fuerza, trabajo de velocidad, movilidad y coordinación. Serían un poco los contenidos, ¿no?, que viene introduciendo en esa pretemporada. Un poco creo que lo que hablabas antes es de ese evitar FUC, de cómo pueden llegar desde la pretemporada, ¿no? Entiendo. Eso es, al fin ¿Crees que lo enfoca o cómo crees que lo llevan? Hablabas un poco de esa parte de fuerza condicional, va por ahí, entiendo, ¿no? En la parte, en las imágenes que estamos viendo un poco de esa mítica puesta ya de Los Ángeles San Rafael, ¿qué crees que puede llegar a estimular ahí o qué crees que hay contenido? Sí, al final en este contenido lo que el profe también dice es que no podemos exigir a un jugador que llega con una frecuencia cardíaca demasiado alta al hacer estímulos aeróbicos, por ejemplo, capacidad aeróbica de base, y si con esa capacidad aeróbica de base ya tiene una frecuencia cardíaca muy alta, no le podemos exigir una siguiente capacidad. Al decir esto, ¿qué quiere decir el profe? Que hay que individualizar a cada jugador y día a día para evitar esa sobreentrenamiento que comentaba Alex la semana pasada y conseguir, digamos, ese equilibrio entre sobrecarga y prevención de lesión. A partir de ahí, esas 2 semanas de Los Ángeles de San Rafael con esa acumulación, como decimos, van día a día, mediante ellos lo utilizan con el GPS, tanto el valor que les da en directo, el valor que tiene el dispositivo, como el ver al final de la tarea. Y si el jugador necesita un poquito más para llegar al estímulo que consideran, le dan un poquito más de exigencia después de la sesión, o si por el contrario ha llegado al máximo, incluso se ha pasado de intensidad, digamos que a realizar un entrenamiento más light, por así decir, para reducir un poquito la carga que haya recibido de ese entrenamiento. Uno de los problemas principales que se crea o que se piensa lógicamente por parte de la preparación física es que la realidad no es conseguir ese momento de forma, porque al final en 6 semanas hagas entre comillas lo que hagas, vas a conseguir que tu club o que tu equipo llegue en forma a la liga, ¿no? Lo difícil es mantener esa forma en el tiempo y eso es por lo que debe haber una periodización, una buena estructura de los contenidos y lo más importante, que es lo que debemos aconsejar a nuestros seguidores, es que este tipo de trabajo de acumulación, realización, etcétera, ATR, no debemos por qué llevarlo sobre todo a las etapas formativas. Las etapas formativas tienen un camino totalmente diferente al nivel profesional. Digamos que tenemos un sistema más, digamos, de los que se utilizaban antes, ¿no? De ATR. Eso es. Lo que venían siempre criticando algunas voces y con la llegada un poco de Paco Seirul o Víctor Fraile se fue cambiando, pero al final un poco vemos que la esencia un poco sigue manteniéndose en este caso que creo que es el más adaptado a lo que es el juego del Cholo Simeone. Igual este mismo método en otro lado pues obviamente puede que no funcione y al final el éxito valida método. Eso es. Él lo que sí habla sobre todo es de que esa fase de descarga antes de empezar la liga, lógicamente no va partido a partido, que con el Cholo no va ligado a partido a partido, tengo que orientar el entrenamiento de una forma físico o de otra. El entrenamiento físico, el profe lo dice, tenemos que tener una periodización y una organización. Lo que es partido a partido es si el rival juega posesión, si el rival juega directo, si el rival juega encerrado o juega en presión alta.
Eso es lo que se refiere solo, lógicamente, al partido a partido. Pero a nivel físico debemos tener una estructura bien organizada a lo largo de la temporada. Creo que es fundamental, sobre todo entender esos puntos, porque al final, viendo imágenes al final un poco en la tele, que es lo que llegamos a ver, a veces no se entiende un poco qué hacen, pero todo al final tiene un sentido y igualmente es lo que decíamos, ¿no? Al final el método está adaptado un poco al nivel del juego y partido a partido obviamente tiene una explicación detrás de lo que es todo eso. Así que, cerramos aquí esta parte, Pepe. Agradecerte una vez más que estés aquí una semana más con nosotros y nos vemos